Y básicamente venimos a ser parciales, porque si Dios no hace justicia en mi favor, entonces Dios es injusto. Pero si Dios no muestra misericordia conmigo, entonces Dios es estricto y severo. Y aquí nosotros vemos que hay una ambigüedad, vemos una doble moral. Y nosotros vivimos eso hoy en día, y puedo dar un ejemplo. Muchas veces nosotros cuando vemos un carro público, cuando vemos un carro, un chofer que se va en rojo en el semáforo y casi causa un accidente, nosotros decimos, pero ¿dónde está la ley? ¿Por qué no lo para y por qué no le pone la multa? Pero cuando no somos nosotros que nos vamos en semáforo en rojo y nos para la ley, ay, chancéame por favor. Una vez, o sea, eso no es nada. O sea, que el mismo amén, nosotros queremos que haga justicia, pero al mismo tiempo queremos que haga misericordia. Y la verdad es que ambos atributos están presentes en la persona de Dios. Dios es completamente misericordioso, pero también es completamente justo. Y aunque por lo general esos dos atributos se contradicen, nosotros vamos a ver en esta mañana, mediante la palabra, que en el caso de Dios no es así. Dios es completamente justo, pero también es completamente misericordioso. Pero ¿cómo pueden coexistir las dos? ¿Cómo es posible de que Dios sea justo sin dejar de ser misericordioso? ¿O cómo es posible que Dios sea misericordioso sin quebrantar ni violar su justicia? Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que yo quiero invitarles a ustedes, si pueden, por favor, que me acompañen al libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Vamos a estar viendo un pasaje bien corto que se encuentra en el Antiguo Testamento, pero muy rico en enseñanza y un ejemplo perfecto de lo que nosotros vemos aquí. Números capítulo 14, vamos a comenzar leyendo del versículo 13, aunque el enfoque de la predicación de esta mañana se va a encontrar en el versículo 18. Si alguno no tiene una Biblia, puede levantar su mano. Alguno de los hermanos con mucho placer le llevará uno. Yo les recomiendo y les alento que tengan una Biblia en mano, ya que en esa mañana estaremos viendo algunos pasajes que es crucial que ustedes sepan dónde se encuentran en las Escrituras. Números capítulo 14, versículo 13, dice así. Pero Dios respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de ese pueblo, que cara a cara apareciste tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieron oído su fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo. Y miren lo que dice aquí en 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visite la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El título de ese mensaje, para los que llevan nota, es Misericordia y Justicia, atributos irrevocables de Dios. Y es cierto que nosotros vemos en este versículo, en 18, ambos atributos presentes. Nosotros vemos la misericordia de Dios, pero también vemos la justicia de Dios. Y en esa mañana vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos. Ahora, yo sé que comenzamos leyendo en el versículo 13, pero es importante tomar en consideración en qué contexto histórico sucede este pasaje. Si ustedes recordarán, el pueblo de Israel había durado años, cientos de años en esclavitud en el pueblo de Egipto. Y por mano de Moisés el Señor liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y sacó al pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Ellos fueron al monte Sión, donde el Señor recibió los 10 mandamientos y estuvo con ellos. Después dice la palabra que el Señor lo llevó precisamente a este momento frente al Jordán para ellos tomar la tierra prometida. Pero hay algo muy interesante, que cuando el Señor lo llevó aquí a Egipto, aquí nosotros vemos al pueblo frente a la tierra prometida. El Señor le manda diciendo:
tomen la tierra que yo los doy, la tierra que fluye leche y miel, vayan y tómenle porque yo les doy la victoria. Y en vez de obedecer el mandato del Señor, ellos decidieron enviar espías. Vamos a confirmar, a ver si lo que Dios les dice es verdad. Y vamos a enviar espías, 2 espías que reconozcan la tierra, que hagan un levantamiento y miren a ver si es posible para nosotros tomar esa tierra. Y cuando nosotros vemos que los espías regresaron con la noticia, nosotros vemos que de los 12 espías, 10 de esos espías dijeron que sí, que la tierra era buena, que verdad fluía la leche y miel, pero que habían gigantes en esa tierra, que el pueblo era grande y peligroso, y si el pueblo de Israel entraba en la tierra prometida, iban a ser destruidos por completo. Sin embargo, hubo 2 espías, los cuales eran Caleb y Josué, los cuales dijeron, no, tomemos la tierra porque esa es la tierra que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿qué pasa? Ante la incredulidad del pueblo, ante el simple hecho de no confiar en la palabra del Señor, la ira del Señor se enoja en gran manera contra el pueblo y le dice a Moisés, Moisés, yo voy a erradicar este pueblo, yo voy a destruir esta generación por completo y voy a darte otro pueblo con un corazón obediente y con un corazón consagrado. En otra palabra, el Señor le dijo, yo voy a hacer borrón y cuenta nueva, vamos a darle al botón de resetear y tú vas a comenzar tu liderazgo con otro pueblo. Y ante por así decirlo, evidencia de la ira de Dios, es que nosotros vemos a Moisés intercediendo, que es donde comienza el versículo 13. Y Dios apela a Jehová, diciéndole, Jehová, no lo haga, porque si tú lo haces, tu nombre va a ser blasfemado, tu nombre no va a ser glorificado. Obviamente no fue la intención de destruir al pueblo de Israel, simplemente quería evidenciar el corazón de Moisés a través de esto. Pero es en este momento que nosotros vemos esta petición, y en parte de esa petición, al final del versículo, el versículo 18, es que nosotros vemos cómo el Señor nos dice que Él es tardo para la ira, y sin embargo Él es grande en misericordia. Así que ahora mismo vamos a ver lo que quiere decir la misericordia del Señor. Como bien decíamos ahorita, aquí es a Moisés apelando ante la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo primero que Moisés le dice? Moisés está citando las palabras de Jehová, esas palabras que fueron pronunciadas en Éxodo 34, al 6 al 7, el cual es el mismo Jehová que está diciendo, yo soy tardo para la ira y grande en misericordia. Y Moisés está diciendo, recuerda Jehová que tú dijiste que tú eres tardo para la ira. O sea, no solamente Moisés conocía que Dios era tardo para la ira, porque Dios se lo había dicho y se lo había proclamado, pero también Moisés conocía eso porque él había visto su propia historia. Él conocía la historia de Israel y sabía que verdaderamente Dios era tardo en misericordia. Nosotros vemos en el capítulo 14, en el versículo 22, si quieren lo pueden buscar, si no, no, que el Señor dice que 10 veces el pueblo de Israel tentó y provocó y desobedeció la voz de Jehová. 10 veces, dice el Señor, yo he aguantado con ese pueblo. Sin embargo, no vamos a mencionar a 10 veces, pero ¿cuáles son algunos de los ejemplos? Nosotros vemos en Éxodo capítulo 15, el versículo 22-24, que el pueblo se quejó de Jehová cuando no pudieron encontrar agua en el desierto. Y decían, ¿por qué Jehová nos trajo aquí? Hubiera sido mejor para nosotros quedarnos en Egipto. Después vemos en Éxodo capítulo 16, versículo de 1 al 3, que el pueblo se quejó de Moisés y de Aarón, o sea, se quejó del liderazgo que Dios había puesto porque los sacó de la tierra prometida. En Éxodo 16, 19 y 20 nosotros vemos que ellos desobedecieron el mandato del Señor cuando el Señor le dijo que no tomen pan para el día siguiente. El Señor había mandado el maná para sustentar el pueblo, y el Señor le dijo, no tomen la porción de mañana ni de pasado mañana. Cuando yo envío el maná, tomen solamente lo que necesitan hoy, porque yo les voy a dar el sustento de hoy. Sin embargo, el pueblo desobedeció, tomó todo lo que pudieron encontrar, todo lo que pudieron abarcar, y dice la palabra que al otro día todo amaneció podrido y lleno de gusanos. No solamente eso, no vemos también el mismo capítulo en Éxodo 16 de 27 a 30, cuando el pueblo desobedeció a Jehová saliendo a buscar maná en el día de reposo. El Señor le había dado una doble porción el viernes, dijo, esta porción es para hoy y para el sábado, porque en el sábado yo no quiero que ustedes trabajen en el día de reposo. Sin embargo, ellos salieron buscando maná en el día de reposo y desobedecieron la palabra de Dios. El pueblo de Israel, hermanos,
El pueblo de Israel había hecho todo lo posible para merecer la ira de Dios. Ellos habían hecho todo lo posible para merecer la ira y el castigo de Dios. Sin embargo, Jehová refrenó su ira una y otra vez. Ahora, podemos nosotros ser tentados en pensar, wow, o sea, el pueblo de Israel de verdad que era cabeza dura. ¿Cómo es posible que tantas veces el Señor le habló y le amonestó y sin embargo ellos obedecieron? Pero si mis hermanos, déjame decirles que nosotros somos igual que el pueblo de Israel. Y si no somos igual, posiblemente somos peores. Porque cuántas veces nosotros no hemos quebrantado las leyes y estatutos de Dios. Cuántas veces no hemos profanado su santo nombre. Cuántas veces no somos orgullosos y le robamos de su gloria. Cuántas veces no decimos, esta es la última vez que hago eso. Sin embargo, volvemos otra vez al pecado como el perro vuelve a su vómito. Nosotros mentimos, hermanos, robamos, guardamos rencor, pensamos con lujuria, nos quejamos, somos hipócritas, somos incrédulos, somos ávaros, somos deshonrados, somos perversos y manchamos el nombre de Cristo con nuestra maldad. Nuestro pecado se burla de la santidad de Dios. Sin embargo, Dios también retarda su ira con nosotros. Sin embargo, Dios es tardo para la ira con nosotros y esto es gracias a su misericordia. Como dice ahí el texto que estamos leyendo, dice Jehová, el cual es tardo para la ira y grande en misericordia. Y cuando nosotros hablamos de misericordia tenemos que entender lo que el pasaje está diciendo y lo que el Señor se está refiriendo. Cuando dice que Él es grande en misericordia, ¿qué se refiere con eso? Bueno, nosotros sabemos que la definición común, o mejor dicho, la definición más conocida de misericordia es cuando nosotros no recibimos lo que nosotros merecemos. La misericordia de Dios es evidenciada cuando el Señor no nos da a nosotros conforme a nuestras acciones. Y en cada una de las ocasiones que el pueblo de Israel pecó contra Dios, la realidad es que ellos merecían el castigo del Señor. Ellos merecían la ira de Dios. Ellos merecían el juicio de Dios. Sin embargo, el Señor mostró misericordia retardando su ira, como nosotros habíamos visto en el pasaje anterior. En otras palabras, Dios, teniendo todos los motivos, teniendo todas las razones para castigar el pecado, y nosotros y el pueblo de Israel, no teniendo ningún motivo para apelar a su perdón, he aquí que aún así Dios muestra su misericordia con nosotros. Y es ahí la esencia de la misericordia, una misericordia que no es movida por pena, ni por lástima, ni por algo, ni por un sentimiento de dolor, sino que es una misericordia movida por amor, por el amor de Dios que Él muestra hacia nosotros. Pero nosotros vemos que esa misericordia, como dice el pasaje, es grande. El Señor es grande en misericordia. ¿Y cuál es esta grandeza? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el núcleo de la misericordia de Dios? Hermanos, la grandeza de la misericordia de Dios es el hecho de que Dios nos perdona. La grandeza de la misericordia de Dios está evidenciada en el perdón de Dios. Mírenlo conmigo otra vez ahí en el versículo 18, el número 14. Miren cómo dice el Señor. Jehová, tardo para ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. La misericordia es evidenciada en el hecho de que el Señor nos perdona. No solamente el Señor retarda su ira, dando por entender que Él no actúa conforme nosotros merecemos, sino que también que Él actúa dándonos el perdón, o sea que nosotros tampoco merecemos. No importa qué tan depravado, qué tan vergonzoso, qué tan grande puede ser nuestro pecado, más grande es el perdón de Dios que Él nos ofrece. Más grande que tu pecado es el perdón de Dios, pero solamente a aquellos que le claman. Solamente que apelan a la misericordia de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Dios perdonará cualquier pecado. Cualquier pecado, hermano, que tú tengas, cualquier pecado invitado que tú tengas, Dios está dispuesto a perdonarlo, pero hay una condición. Y esa condición es que nosotros debemos reconocer nuestro pecado, nosotros debemos admitir nuestra culpa ante el Señor.
Si nosotros pudiéramos dar un ejemplo de esa verdad, imagínense que ustedes están en una corte y que ustedes en esa corte vienen ante el juez y el juez le dice, mira, esto es todo los delitos que tú has cometido. Y con cada delito está la prueba, está la hora, el lugar, el momento, las condiciones, o sea, toda la prueba irrefutable de tu delito. Y él le dice, tú eres culpable de tu delito. La única forma que tú puedes ser liberado es si tú te declaras culpable. Yo me declaro culpable de todo eso. Perfecto, tú has sido perdonado. O sea, algo que a nuestra mente no tiene lógica, pero es por eso que nuestro Dios es grande en misericordia, porque si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Hermanos, si tuvieran, no sé, aquí en esa mañana, quienes han entrado, o sea, sabemos que tenemos hermanos, tenemos invitados, pero déjame decirte, hermano, hermana, amigo que nos visita, yo no sé con qué carga de pecado ustedes hayan entrado a esa iglesia esta mañana. Yo no sé qué culpa ustedes han arrastrado en esta mañana. Pero yo quiero decirle que el mismo Dios de Éxodo capítulo 14, versículo 18, el mismo Dios que es grande en misericordia y tardo para la ira, es el mismo Dios que nosotros hemos adorado en esta mañana. Es el mismo Dios al cual nosotros servimos y es el mismo Dios que te está ofreciendo el perdón de pecados y te invita a disfrutar de su misericordia. El Señor no ha cambiado. Él es tardo para la ira, Él es grande en misericordia, Él perdona los pecados sin importar la magnitud, sin importar la severidad, sin importar la depravación de nuestro pecado. Su perdón es mayor que cualquier pecado que nosotros pudiéramos confesar. Pero solamente aquellos que lo apelan, solamente aquellos que se declaran culpables y que apelan a la misericordia de Dios. Aunque alabamos a Dios por su misericordia, estamos agradecidos por ella, no podemos ser parciales tampoco. No podemos ser parciales con la palabra de Dios. Porque como decíamos ahorita, Éxodo 14, 18, también nos dice otro atributo de Dios. Y de la misma forma que Dios es misericordioso, de la misma manera Él es justo. Y es por esa razón que ahora vamos a ver el segundo atributo, que es la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir la justicia de Dios? Miren otra vez conmigo el versículo 18 y miren lo que dice. Dice, Jehová, tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y aquí es interesante que nosotros vemos una condicionante. Sí, Dios es grande en misericordia, sí, Dios es grande en perdonar, sí, Dios retarda su ira, pero hay una condicionante para la misericordia de Dios, y es que aunque de ninguna manera Él va a tener por inocente al culpable. La condición de la misericordia es que el hecho de que Dios es misericordioso no quita que Dios no sea justo. Dios es misericordioso y también es justo, y su misericordia no puede cancelar su justicia. Nosotros vemos este pasaje en esta porción del versículo que está hablando acerca de la justicia de Dios. Pero vale la pena recalcar, ¿qué es la justicia de Dios? Muchas veces nosotros hablamos y escuchamos la justicia de Dios, pero no sabemos por completo lo que significa la justicia de Dios. Una definición bíblica de la justicia de Dios pudiera decir todo el carácter o cualidad de alguien o una persona, pero en este caso de Dios, el carácter o cualidad de ser recto o justo. Es todo lo recto que sale de Dios, o mejor dicho, todo lo que sale de Dios es recto. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios obra es recto, es correcto, es justo, es lo apropiado conforme a su estatuto. Dios no comete errores, Dios no es injusto, Dios no es parcial, sino que la justicia de Dios es justa en todo el sentido de la palabra. En otras palabras, si pudiéramos decirlo más fácil, la justicia de Dios hace que cada ser humano reciba lo que merece. La justicia de Dios hace que cada ser humano reciba lo que merece. Aquel que es culpable va a recibir conforme a su transgresión. Y aquel que es inocente va a recibir conforme a su obediencia. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. Yo sé que ahora mismo muchos de ustedes pueden estar confundidos. Pero ven acá, Edith, tú no me dijiste hace un momento que la misericordia de Dios
es que Él no nos da lo que merecemos. Sin embargo, ahora la justicia de Dios es que Él nos da lo que sí merecemos. Entonces, ¿cómo se complementan los dos? ¿Dónde está la armonía en estos dos atributos? Y yo quiero que tú mantengas esa pregunta en tu cabeza porque la vamos a responder más adelante. Pero en ese momento yo quiero que estudiemos a fondo qué quiere decir y qué significa la justicia de Dios. Dice el versículo nuevamente que de ningún modo el Señor tendrá por inocente al culpable. Y eso nos enseña una cosa. Eso nos enseña que todos y cada uno de los juicios de Dios son correctos. Cada acción, cada pensamiento, cada deseo, cada cosa que Dios hace en este planeta Tierra y en todo el universo es correcto y es justo. Pero para que Dios sea completamente justo, y cuando digo completamente quiero decir completamente, sin una pizca, sin un grano de injusticia, para que Dios sea completamente justo es necesario que Dios sea completamente omnisciente. ¿Y a qué me refiero con esto? La única forma de nosotros ser completamente justos es si nosotros tenemos todas las pruebas, es si nosotros tenemos toda la información, es si nosotros tenemos todas las evidencias disponibles. Y déjame decirte que yo no sé si ustedes saben que la Biblia nos enseña que verdaderamente Dios es omnisciente. Y cuando digo omnisciente quiere decir que Dios lo ve todo, que lo conoce todo, que Dios lo sabe todo. Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento, su mente, lo que Él ve es infinito. Y Hebreos capítulo 4, versículo 13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Tanto versículo, tanto en Salmo como en Hebreo, nos está diciendo Dios, número uno, ve cada rincón del universo, cada esquina de este planeta Tierra, la esquina más retirada de este mundo, no escapa de su vista, no escapa de su conocimiento. Pero no solamente ve todo el universo, sino que Él ve la profundidad de nuestro corazón y Él discierne nuestro motivo, nuestro pensamiento. Y incluso aquellos pensamientos y deseos que a nosotros son desconocidos, que no sabemos que están dentro de nosotros, dice la palabra que el Señor también los conoce y los discierne. Pero no solamente Dios tiene que ser omnisciente, para ser completamente justo, el Señor también tiene que ser imparcial. Porque no vale la pena que Él tenga toda la información del mundo, que tenga todas las evidencias y aún así Él actúe conforme le dé la gana. No, Dios tiene que ser imparcial en todo el sentido. Deuteronomio 10, capítulo 10, versículo 17 nos dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho. Y esa palabra cohecho significa no toma soborno. Dice Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepciones de personas. Tanto en Colosenses como en Deuteronomio nosotros vemos que Dios es imparcial, Dios no toma lugares, Dios básicamente no toma por inocente al culpable. Aun si somos los hijos de Dios, aun si es el mismo pueblo de Israel, el Señor no tomará por inocente a ningún culpable. Dios es omnisciente y también será imparcial ayer, hoy y siempre y por toda la eternidad. Moisés conocía eso muy bien. Moisés había visto el ejemplo de Israel. Si nosotros vemos en el versículo 20, nosotros vemos que el Señor perdona y da y concede la gracia al pueblo de Israel. En el versículo 20 nosotros vemos al Señor diciéndole, por la apelación tuya, Moisés, por tu intercesión, Moisés, yo no voy a erradicar a este pueblo, yo no voy a hacer lo que yo dije que voy a hacer. Sin embargo, nosotros vemos que en el versículo 21 y 23, el Señor castiga al pueblo de Israel y le dice, esta generación que salió de Egipto, esta generación que vio mis milagros, que vio mis señales, que vio cómo los saqué de Egipto, no entrará en la tierra prometida. Y no solamente eso, en el versículo 34 dice que por cada día en el cual ellos estuvieron en la tierra prometida, por cada día que ellos me desobedecieron y no tomaron la tierra prometida, por cada día van a durar 1 año en el desierto. Y dice aquí la palabra que ellos duraron 40 días tratando de decidir si entran o no en la tierra, y por 40 años deambuló el pueblo de Israel en el desierto.
La justicia del Señor fue manifiesta. La justicia del Señor fue cumplida, incluso en el pueblo de Israel. El pueblo que Dios ha elegido, el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor dice que es la niña de mis ojos y es el pueblo del pacto y la promesa. La nación que el Señor ha elegido para traer a su Mesías. No importó que él tuviera esa preferencia, no importó que fuera la niña de sus ojos. La justicia de Dios también se aplicó de igual forma que cualquier pueblo gentil o pagano lo hubiera hecho. La justicia de Dios es imparcial, hermanos. Si Dios es un Dios omnisciente, que todo lo conoce. Hermanos y hermanas y queridos amigos que nos puedan visitar, Dios es justo. Su justicia es completa y Él no tendrá por inocente al culpable. Dios es tardo para la ira, pero eso no significa que su ira no vendrá. Dios es grande en misericordia, pero eso no significa que Él acepta el pecado. Aunque Dios refrene su justicia, tarde o temprano su justicia prevalecerá y será manifiesta. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros segamos para injusticia y en la carne recibiremos corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos justicia y vida eterna. Lo dice el apóstol Pablo en Gálatas. Ahora, yo sé que hay algunos en esta mañana que pueden decir, Eddie, tú sabes que viendo la palabra del Señor, yo te puedo decir con toda certeza que yo he pecado, yo sé que yo he violado la ley de Dios, yo sé que el juicio de Dios es inminente en mi vida. ¿Qué puedo hacer yo ahora? Yo sé que el Señor va a hacer justicia conmigo, yo sé que yo soy culpable. ¿Qué esperanza, qué más puedo hacer yo? Y es aquí donde yo le pido que recuerden la pregunta que hicimos al principio, o mejor dicho hace un rato atrás. ¿Cómo puede ser Dios misericordioso y justo al mismo tiempo? Y la respuesta para ambas preguntas es una persona, y esa es Cristo. En Cristo ambos atributos se cumplen. Y yo quiero que vayan conmigo, por favor, que usen su Biblia y vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y miren lo que dice el Señor aquí, a través del apóstol Pablo y mediante la inspiración del Espíritu Santo. ¿Cómo se cumple la justicia y la misericordia de Dios? ¿Cómo yo, sabiendo que soy pecador, puedo hallar misericordia ante Dios? Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Un versículo que muchas veces nosotros leemos y pasa por alto, que no podemos tener, a lo mejor no nos llama la atención. Pero hermanos, en ese versículo se encuentra una de las verdades más preciosas de toda la Sagrada Escritura. ¿Y qué es lo que nos está diciendo ese versículo? Por un lado tenemos a Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios, la única persona que ha caminado sobre esta tierra, la cual ha sido completamente justa. La única persona que ha caminado sobre esta tierra, que ha cumplido toda la ley de Dios. Es la única persona que ha sido perfecta en todo el sentido de la palabra, perfecto en todas sus acciones, pero también perfecto en todo su pensamiento. Es el único hombre que ha agradado a Dios y, por decirlo así, se ha merecido la salvación, por cuanto en él nunca se halló pecado. Sin embargo, también nosotros tenemos al ser humano, a ti y a mí, a todos nosotros aquí presentes, los cuales somos transgresores de la ley de Dios, somos pecadores y estamos podridos en nuestros pecados y en nuestra falta. Nosotros somos merecedores de la condenación del infierno, somos muertos espirituales y esclavos del pecado, y somos las únicas personas merecedoras del sacrificio y la condenación de la cruz y el infierno. Sin embargo, Cristo, no nosotros, Cristo cambia lugares con nosotros.
Cristo cambia de posición con nosotros. Y miren lo que sucede, la justicia de Cristo que nosotros vemos en ese capítulo ha sido imputada sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso, Eddie? Bueno, quiere decir que Dios ahora nos ve a nosotros, no como yo soy, no como de Jesús, sino que me ve como Cristo. Y yo puedo tener salvación porque Cristo vivió la vida que yo no pude vivir. Y esa justicia de Dios, esa vida perfecta de Dios ha sido imputada sobre mí. Su justicia ha sido imputada sobre mí, de manera que cuando Dios me mira, me ve como una persona justa. Pero así como la justicia de Dios fue imputada sobre mí, mi pecado fue imputado sobre Cristo. Y como dice el versículo, aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Dios ahora ve a Cristo, a su Hijo. Y cuando vio a su Hijo en la cruz, no lo vio como Jesucristo o el Mesías o el Hijo de Dios, sino que lo vio como cada uno de nosotros. Lo vio como a mí me vio. Y cuando Dios derramó su ira en esa cruz del Calvario, Él básicamente derramó la ira que yo merecía. La ira que era merecedora mía, Dios la derramó sobre Cristo. Hermanos, Dios mostró su misericordia enviando a Cristo a tomar mi lugar en la cruz. Pero Dios muestra su justicia derramando su ira en la cruz. Y ahí es como los dos pueden combinarse. Así es como Dios puede ser completamente misericordioso, pero al mismo tiempo ser completamente justo. El hecho de que Dios es misericordioso no significa que no, Él se olvida del pecado, ya no hay que tomarlo en cuenta, el pecado quedó en el olvido. No, Él es misericordioso, pero esa misericordia tenía que cumplir la justicia. Y alguien tenía que pagar por la culpa de nuestro pecado. Y ese alguien fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y nosotros, aquellos que hemos creído y puesto nuestra confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, dice la palabra que nosotros hemos recibido la justicia de Dios. Y aquellos que han recibido la justicia de Dios, no hay condenación en ellos. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros podemos pecar, hermanos, somos pecadores, somos hombres, pero Dios no va a traer condenación a nuestra vida. Ahora, Dios puede retirar su bendición en nuestra vida, el cual puede causarnos nuestro perjuicio. Dios puede disciplinarnos. De hecho, Él dice que Él disciplina a sus hijos, a aquellos que infringen y violan sus estatutos. Incluso puede llegar al punto de que Dios nos saque de esta tierra, nos lleve de este mundo, para que no sigamos manchando su nombre de Cristo. Pero bajo ninguna circunstancia Dios traerá condenación sobre nosotros, porque su justicia ha sido saciada en Cristo Jesús. Sin embargo, si hay alguien aquí en esta mañana que no conoce a Cristo, que no ha puesto su confianza en Cristo Jesús como Señor y Salvador, déjame decirte que lo único que tú puedes esperar de Dios es su condenación. Lo único que tú puedes esperar de Dios es su justicia, el derramamiento de su ira y su condenación. Y esa mañana el Señor te está apelando. Si tú no conoces a Cristo Jesús, el Señor te está invitando a que apeles a su misericordia, que apeles a su gran amor, para que puedas recibir la justicia de Cristo, la única justicia que puede librarte de la condenación del pecado que nosotros hemos llevado. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero que inclinen su rostro y vamos a orar. Si hay alguna persona en esa mañana que sabe su condición de pecador, entiende su condición de transgresor y sabe que la justicia de Dios viene sobre ti, Dios está ofreciéndote su misericordia, está apelando para que tú disfrutes de su misericordia, pero solamente si confesamos nuestro pecado. Solamente si tú confiesas que tú eres culpable y merecedor de ese castigo, Dios puede concederte el perdón de pecado y la justicia de Cristo. Y si tú lo reconoces como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí presente que quiere apelar a la misericordia del Señor, lo único que tiene que decirle, Señor, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que te he ofendido, yo reconozco que he violado tus estatutos y he violado tu ley y tu mandamiento y que merezco todo el peso de tu ira sobre mí. Sin embargo, yo entiendo que Cristo murió por mí en la cruz.
yo entiendo que Él tomó mi lugar y que resucitó al tercer día. Y yo te pido que me perdones en base al sacrificio de Cristo y que me regales su justicia para poder disfrutar de la salvación. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por quien tú eres, Señor. Porque tú nos enseñas de tus atributos, Señor, y tú nos enseñas que tú puedes ser misericordioso en gran manera, Señor, que tú puedes ser tardo para la ira, pero eso nunca implica que tú dejas de ser justo y eso nunca implica que tú vas a poner por inocente al culpable. Mi Dios, si en algún momento nosotros hemos pecado delante de ti, aunque sabemos que no hay condenación para nosotros, sabemos que aún así el pecado quebranta y perjudica nuestra comunión contigo y por eso te pedimos perdón, Padre. Pedimos que tú nos disciplines, que tú nos traigas de vuelta a ti, Señor, y que podamos glorificarte con nuestras vidas y con nuestros hechos. Padre, gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí. Gracias por tu palabra y gracias por este tiempo. Te rogamos y te pedimos, Señor, que esa palabra penetre en nuestros corazones y cree en nosotros un nuevo sentir. Que cree en nosotros, Señor, una transformación en nuestros corazones. Gracias y te pedimos todo esto en el santo nombre de tu Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.